energía eléctrica, bueno, el último transformador es el que baja la tensión para que tengamos nosotros los 220 entre fases y neutros directamente. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿sí? Esa tensión va a depender del transformador, qué tan bueno sea, y de cuánto consumo tenemos. Cuando hablamos de consumo nosotros, tenemos dos opciones para poder representarlo. Una, la que va a ser la más fácil, o la que por ahí pudimos haber escuchado todo, que es por la potencia, ¿sí? 10 watts, 20 watts, 30 watts directamente, y otro es por la corriente. Entonces, en realidad, lo que por ahí nos afecta mucho es el exceso de corriente que le estemos pidiendo a estos 220 que tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Hablar en potencia y en corriente. Lo único que vamos a tener que hablar cuando hablemos de potencia con watts, ¿sí? Y cuando hablemos de corriente con ampere. ¿Está? ¿Por qué? Y porque nosotros cuando tengamos que, por ejemplo, dimensionar un cable, ¿sí? Vamos a ver cuánta corriente circula a través de él y qué longitud puede llegar a tener. ¿Sí? Piensen que para nosotros formar un circuito eléctrico, por un lado vamos a tener lo que va a ser la fuente, ¿sí? La cual va a ser para nosotros el que nos va a entregar energía eléctrica, y acá agregué otro término más, energía eléctrica. Energía eléctrica es potencia por unidad de tiempo. Energía eléctrica es lo que nos cobra a nosotros la gente de DEN, ¿sí? Kilowatt hora. ¿Está? Kilowatt serían, digamos, la unidad de potencia, pero medida en tiempo, directamente. ¿Cuánto tiempo tenés conectado vos ese consumo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros asociamos mucho, la que es más fácil de asociar por ahí es, si me voy a comprar una lámpara, ¿sí? Cuantos más watts tiene, más ilumina. Obviamente, para que ilumine más, va a necesitar sacar más corriente de la línea. ¿Por qué? Y porque necesita más potencia. Y la cuenta rápida que nosotros podemos hacer para lo que es potencia es V por I. Esto teóricamente lo van a ver en otra materia, ¿sí? Todo lo que es ley de Ohm, tensión, corriente. Yo por ahora estoy dándole los nombres, las unidades para medirlo, y el tema de cálculo en sí, ¿sí? En algunos circuitos ya lo van a dar. ¿Está? Pero yo necesito que lo tengamos, ¿por qué? Porque nosotros cuando nos metamos en la parte de instalaciones eléctricas, una de las cosas que vamos a tener que hacer es, lo primero es poder nosotros dimensionar los cables que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esos cables, de acuerdo a dónde estén puestos, si están adentro de una cañería, dentro de una pared, o están sobre una bandeja, ¿sí? Eso sobre una bandeja va a ser algo más industrial, son distintas las condiciones de trabajo que vamos a tener para trabajar con esos cables. Por eso, digamos, por ahí estamos empezando a tratar de hablar con un poquito más de propiedad. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Obviamente, cuando nosotros estemos en una instalación, nosotros ya habíamos comentado en la clase pasada que es algo, digamos, es sencilla de analizar una instalación, ¿sí? Nosotros directamente en la instalación, ¿sí? Tenemos cables a partir de 6 milímetros cuadrados, que son los que bajan desde fase y neutro hasta lo que es el medidor, ¿sí? Del medidor a la caja, también otro de 6 milímetros cuadrados. Y acá viene el detalle. ¿Está? Si nosotros, por ejemplo, este fuera nuestro tablero principal, ¿sí? Que está acá, o sea, como el tablero que está acá, detrás de la fachada de la casa, o sea, está el frente de la casa, está el medidor y el tablero principal. Nosotros, a partir de acá, comenzamos a sacar todos los cables para nuestra instalación. Obviamente, ¿sí? Lo que yo le decía la otra vuelta, todos los tomas, en la mayoría de los casos, se le pone de 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Salvo los que sean, por ejemplo, de un aire acondicionado. Todas las instalaciones de que es luz, ¿sí? Se hace de 1,5. Pero ahora viene el detalle. La instalación de luz lleva línea. ¿Está? Entonces, por ahí la línea se hace de 2,5 y todos los cables que van y vienen a las lámparas, por ejemplo, ¿sí? Se hacen con 1,5. ¿Está? Hay veces que la instalación, por ejemplo, del toma que está en la pieza, los que tienen el velador, ¿sí? Mucha gente, o sea, perdón, muchos instaladores por ahí, a ese toma no le ponen un cable de 2,5 milímetros. ¿Por qué? Porque se estima que en la pieza, por ejemplo, más que colgar el velador, ¿sí? Algún despertador, ¿sí? Algún reloj despertador, o sea, más de eso no se va a colgar. Entonces muchas veces pasa
que, por ejemplo, alguien se va a planchar a la pieza, ¿sí? Y se empieza a sentir olor a caliente. O sea, ¿qué pasó? Bueno, el cable realmente sí, era muy fino. Acuérdense lo que yo le dije en la clase pasada de que una de las cosas que está pasando, digamos, están midiendo cables que no son de muy buena calidad. ¿Sí? Entonces, por ahí el cable de 1,5, ¿sí? O el de 2,5 realmente no es el óptimo. ¿Está? O sea, si vas a comprar cable de mala calidad, pasate uno. O sea, el que es de 1,5, comprate el de 2,5. Cuando vas a poner uno de 2,5, pon el de 4, ¿sí? Como para estar protegido por ese defecto que puede llegar a tener el cable. ¿Sí? Pero, digamos, tengamos en cuenta que muchas veces las instalaciones eléctricas que se hacen, ¿sí? Se hacen pensando en el uso que se le va a dar, ¿sí? A la casa. Obviamente, el toma, ¿sí? El toma que está, por ejemplo, para un microondas o para la heladera, hasta a veces también se puede decir, che, mira, este es de un uso particular. Pero, ¿por qué digo puede ser de un uso particular? Pues yo no sé, suponete, yo soy el que está haciendo el diseño de la casa, yo no sé qué tipo de heladera se va a comprar el dueño después. ¿Va a comprar una heladera con un solo motor? ¿Sí? O sea, que tenga un solo motor para lo que es el freezer y la heladera, o se va a comprar una heladera que tenga dos motores, un motor para lo que es la heladera en sí y otro para el freezer. O sea, nosotros no sabemos. Entonces, medianamente se estima, bueno, dejo una línea sola para lo que es el toma, por ejemplo, de la heladera, ¿sí? O del microondas. Que nosotros ya sabemos cuáles son los aparatos que por ahí tienen mayor consumo. Y el que es complicado, ¿sí? Es la plancha. ¿Está? Por eso yo no plancho nada. Me compré todas remeras, digamos, tipo nylon, ¿sí? Tipo No, los jugadores no de... se usa más planchar. Correcto, es perfecto. Hay que tener mucho cuidado cuando se tiende la ropa nada más y ya está. ¿Sí? Se la tiende con mucho cuidado. Exactamente. ¿Sí? Y evitamos planchar. ¿Por qué? Porque la plancha, ¿sí? Si ustedes miraran atrás, está entre 1600 y 2000 watts. O sea, 1,6 y 2 kilowatts. O sea, y si ustedes se ponen a planchar mucho, suman los kilowatts directamente, multiplicado por el tiempo que estuviste planchando. Profe, ¿Está? Sí. ¿podría hacer una mini tabla de, por ejemplo, en los medidores se usan tantos milímetros de cable, el grosor, el espesor? Claro, eso es lo que decía recién. Bueno, pero haríamos una tabla. Prepara una tabla después. 6 milímetros para bajada, cuadrado, ¿sí? Puede ser 6 milímetros acá también. Bruno Cobian levantó la mano. Perfecto. Diga, Cobian. O está escribiendo, no sé. Ahí Latancio puso que recién se conectaba, que le ponga presente y te iba a preguntar, ¿puede ser también como que baje la discusión de la luz también a veces? Uy, no te escuché prácticamente nada. ¿Ahora me escuchás? Muy bajito te escucho. O escribieron en el chat y yo me fijo. Ahí está. Como para que tengamos. O sea, porque está bastante. Cuando dice bajada es para instalarlo antes del medidor, al Claro, o medidor sea, de los cables de calle hasta el medidor. ¿Sí? Este también, que es un tramo corto, ¿sí? Que va desde el medidor hasta el tablero principal. ¿Está? Bueno, ese destello de luz puede ser también por el tema de la sección del cable. Eso se nota más cuando el cable, ¿sí? Es muy largo. ¿Sí? Y ahora viene el otro. O sea, nosotros hablamos de tensión, de corriente, y viene otro factor que si bien nosotros no es muy común que lo escuchemos, es la resistencia. Todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos, ¿sí? Se pueden llegar a representar como una resistencia. Una resistencia, digamos, es, como su nombre lo dice, resistencia al paso de corriente. El cobre mismo, ¿sí? El cobre mismo de los cables tiene una resistividad determinada. ¿Está? Y la resistencia que tiene un cable de cobre, ¿sí? A ver, vamos a cambiar. Un cable tiene una resistencia determinada. ¿Por quién? Por la longitud que tiene el cable y por la sección. Cuanto más largo sea el cable, mayor resistencia tiene. Cuanto menor sección tenga el cable, mayor resistencia tiene. ¿Qué es lo que pasa eso? Un cable fino provoca que haya mayor resistencia, ¿sí?
y la corriente que circula a través de él hace que ese cable se caliente. Entonces, ese calor, piénsenlo así, yo tomo energía eléctrica de la red, ¿sí? Y se la quiero llevar, supónganse, a una lámpara o a un motor. Si hay un cable que se calienta, parte de esa energía se convirtió en calor, ¿sí? Y no llega la misma cantidad de energía que tendría que llegar si ese cable no se hubiera calentado. ¿Cómo se evidencia eso? Se evidencia que, por ejemplo, yo entre fase y neutro en calle tengo 220 y en algún lugar de casa no tengo 220. Tengo, qué sé yo, 215, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, ojo, eso se nota cuando está funcionando algo. ¿Sí? O sea, el hecho de conectar algo y que le pida corriente a la línea, ¿sí? El hecho de conectar algo y que le pida corriente a la línea, ¿sí? Hace que la tensión baje. ¿Sí? Entonces, en una lámpara se puede ya notar ese parpadeo que hablaba un compañero de ustedes, se nota, digamos, como que baja la tensión. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, digamos, ¿por qué? Y porque hay un problema con la sección de los cables. Obviamente, si ponen una máquina de, qué sé yo, el albañil se pone a trabajar en el fondo y se cuelga de un toma, y está bien que si ese toma, por ejemplo, de unos tomas normales, está bien que baje toda la tensión de la casa, y sí, o sea, van a ver que las lámparas van a bajar un poquito la tensión. ¿Por qué? Y porque realmente no estaba preparado para eso. Nadie tiene en la casa un toma, qué sé yo, en el patio preparado para poner a trabajar una hormigonera. Ojo, se puede dar el caso. ¿Sí? ¿A dónde pondrían ustedes un toma? Ahí donde iban a tener un aire acondicionado. Piensen que, ¿sí? Lo que es el costo de la instalación de los cables es un número importante, la parte del cobre, el cable que nosotros tenemos que instalar. Otra cosa que se puede llegar a hacer es separar, ¿sí? Los tomas para tratar de distribuir un poco el consumo. Yo, por ejemplo, hice una parte nueva, digamos, hicimos un ambiente nuevo y separé, ¿sí? El toma del patio del toma de la casa. ¿Pero qué me llevó eso? Y que yo tuve que llevar, digamos, 2 líneas por toda una cañería, porque usé la misma cañería para todo, ¿sí? Pero tuve que llevar 2 líneas, ¿sí? Por separado. Una que fuera hasta el patio directamente y otra que estuviera en el ambiente ese que hicimos en la construcción. Pero bueno, o sea, suma, sí, suma lo que es protección, a lo que es cuidado. Ahora bien, los cables que compré, ¿sí? Y no eran, los que no conseguí otros acá, no eran de lo mejor que había en el mercado. Entonces, por ahí, más por eso fue que por otra cosa. Ahora bien, no querés tener problema, vas a tener que poner cables, perdón, en la cañería de 4 milímetros. Y ahí sí, santo remedio, no tendríamos problema de ningún tipo. Pero eso tiene un costo determinado. Pero es más, a veces ni se justifica hacerlo. Por eso nosotros cuando hagamos un cálculo de una sección de un cable y demás, ¿sí? Lo vamos a tomar como que, sí, está bien, sé cómo se hace el cálculo y sé qué es el por qué hago ese cálculo y el por qué puse ese cable. ¿Sí? Van a ver que, por ejemplo, para un mismo consumo, ¿sí? Para una potencia determinada, que nosotros tenemos que alimentar algo, vamos a ver que si el cable va por una cañería dentro de la pared es una cosa, y si el cable va por una bandeja, ¿sí? Que esto se usa más en la parte de industria, ¿sí? Hay bandejas donde se tiran todos los cables ahí arriba, ¿sí? Y van recorriendo todo el taller, el laboratorio, lo que fuera, ¿sí? Quizás tenga otra sección más chica. ¿Por qué? Y porque se piensa que el cable dentro de una cañería se puede llegar a calentar más, ¿sí? que estando sobre una bandeja. Lo mismo que la sección del caño que nosotros usamos para hacer la instalación, ¿sí? Tiene que haber por lo menos un 30-35% libre, ¿sí? Dentro de la cañería. ¿Para qué? Y para que todo aquello que sea consumo de calor, digamos, tenga, o sea, esté previsto que se pueda, no refrigerar, no te puedo decir refrigerar porque no se refrigera por ningún lado, pero sí que se pueda airear para que no afecte. Piensen en lo siguiente, ¿sí? Que esto el otro día nos pasó. En verano, nosotros, bueno, hay una parte que tenemos un techo de losa y pasan los caños por el techo de losa, ¿sí? Cuando pasábamos la instalación, o sea, el cable ya venía calentito, o sea, en verano, obviamente, o sea, la losa influye también en el tema de calentar esos cables. Entonces, son todas cosas que se van sumando. ¿Por qué les hago este comentario? Porque va a haber muchas veces que se les da una justificación, ¿sí? Del por qué se hace
de una forma una instalación. ¿Sí? Se ponen siempre en las peores condiciones. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cálculo, y nosotros lo sobredimensionamos. Si el caño me debo poner, qué sé yo, de 3/4, metele 1 pulgada. O sea, total, para pasar los cables van a pasar más cómodo, nada más. Ahora bien, ¿sí? Después, si por ejemplo te cuesta un poco, y sí, te va a costar un poco quizás en la terminación cuando llegues a la caja, ¿sí? Para acomodarlo. Pero bueno, o sea, digamos, tenemos que ir jugando con eso. Pero básicamente la idea sería esa, ¿sí? Cuando nosotros hagamos una instalación, tomas de 2,5, luminarias de 1,5, ojo que la línea sí es de 2,5, la línea que alimenta las luminarias. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque lo que se hace ahora es separar por completo lo que es tomas de lo que es iluminación. Antiguamente no, lo que yo le decía recién al compañero de ustedes. Vos antes ibas construyendo tu casa, o mi viejo mismo cuando hizo la casa, la iban haciendo de a 1 o 2 piezas, ¿sí? O 2 ambientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué iba pasando? Y bueno, la instalación eléctrica se iba sumando, entonces era como si fuera un cable que se iba repartiendo en las demás habitaciones. O sea, no había pensado líneas para cada uno de los ambientes. ¿Está? Pero ahora medio como que, por más que la gente siga en el mismo tipo de construcción, a medida que va teniendo la plata, va haciendo una parte, pero ya deja previsto, ¿sí? O si hay un arquitecto de por medio, esas situaciones las contemplan directamente. Bien, acá viene un detalle, o sea, dentro de lo que es el apunte, ¿sí? Ese que yo les pasé, están, digamos, muchas cosas aclaradas de, por ejemplo, del porqué de un cable y demás, y siempre se nombra alguna resolución, algo, ¿sí? Que obviamente nosotros no le vamos a llevar el apunte. O sea, acuérdense que este apunte era medio viejo, pero didácticamente está muy bueno. ¿Sí? O sea, todo lo que sea cálculo va a estar bien, todo lo que sea tablas está bien, ¿sí? Lo que sí, por ahí está desactualizado en el tema de las resoluciones por las cuales que nosotros estamos trabajando. Una de las cosas que por ahí nosotros podríamos llegar a hacer o prestarle atención es, a ver si lo encuentro, ahí. ¿Cómo se llamaba? Que no me sale el nombre. Asociación Electrotécnica Argentina. Esto, Asociación Electrotécnica Argentina. Esto, ¿sí? ¿Sí? Es nuestra, digamos, nuestra Biblia a la hora de hacer instalaciones eléctricas. ¿Sí? Obviamente, esta que está acá, nos tiene que decir en la fecha, edición 2017. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente hay que estar presente siempre actualizado. Pero, ¿sí? Es nuestra reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. ¿Sí? O sea, esto nosotros, lo que voy es nuestra Biblia. ¿Sí? Acá están todas las reglamentaciones de, bueno, acá tiene una introducción, ¿sí? Y van sacando resoluciones, Asociación Electrotécnica Argentina, y el número. ¿Está? Entonces van tirando acá adentro todas las... todas las normativas que nosotros debemos respetar. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si tenemos que hacer esto, y obviamente vamos a EDEN y ellos también van a tener la última, obviamente porque ellos tienen que saberlo también. ¿Está? Entonces, nosotros hacemos como una especie de... Sí, sabemos que lo están haciendo, ¿por qué? Porque esta gente trabaja también conjunto con esa asociación. Pero por ahí si queremos consultar algo, esto a nivel resoluciones, ¿sí? Están. Ojo, acá está todo, digamos, en la vereda, dónde podemos poner algo, dónde no lo podemos poner, cuál es la línea de límite de la casa, o sea, a partir de qué lugar tenemos que hacerlo, ¿está? ¿Qué dimensiones tiene que tener el pilar? Si bien nosotros cuando tenemos que hacer una construcción, o sea, vos vas y compras el pilar, y teóricamente ese pilar, o sea, debe cumplir con las normas, si lo están vendiendo, debe cumplir con las normas, ¿sí? Específicas para la cual fue creado. Pero bueno, tengan en cuenta que por ahí, digamos, puede cambiar algo. ¿Sí? Bien. En esta parte, ¿sí? El primer tramo vamos a hablar de lo que son los cables. ¿Sí? Dentro de lo que son los cables, por ahí lo que nosotros vamos a hacer es, primero, ¿sí? Entender que
la mayoría de los cables que nosotros vamos a utilizar, o que estamos acostumbrados, pueden ser de cobre, aluminio o una combinación de los dos. ¿Está? Es más, yo ahora le agregaría otro más, ¿sí? Que sería cable que fuera como reutilizado. ¿Sí? Va a haber cables que van a ser de cobre puro, o sea, ¿qué es lo que estoy diciéndole? Que tomo, digamos, cobre de la naturaleza, ¿sí? De primera mano, y hago los filamentos del cable de cobre. Y la otra es, recupero cobre, que ya puede ser de los mismos cables o cualquier otro lugar, los recupero, los fundo y los vuelvo a reutilizar. O sea, esos cables, digamos, son de menor calidad. Es más, ya se nota en el color del cobre directamente. Y lo que se hace también es hacer una combinación de cobre y aluminio. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa también es qué resistividad tiene el material. O sea, nosotros buscamos un material que tenga la menor resistividad posible. Pero también tenemos que poner en la balanza el costo del material para hacer ese cable, ¿sí? Y otra cosa que nos interesa también es qué fortaleza mecánica tiene ese cable, ¿sí? Yo podría hacer, por ejemplo, los cables de aluminio directamente, ¿está? Pero por ahí no tienen tanta resistencia a un esfuerzo de tracción, por ejemplo, como un cable de cobre directamente. Entonces por ahí tienen mucho que ver. Uno de los que se nota mucho a la hora de utilizar cables, ¿sí? Es en el caso de, por ejemplo, los cables coaxiles, ¿sí? Bueno, ahora por ahí Cablevisión trabaja todo con fibra, pero antiguamente la distribución de cable, de televisión por cable, era por cable coaxil. En muchos lugares hay cable coaxil todavía, ¿sí? Entonces, el cable en sí... Profe, ¿qué significa eso? ¿El cable coaxil? Sí. Ajá, muy bien, muy bien. Eso, pregunten, griten, porque si no lo mío es un No, monólogo. porque no tengo idea. Perfecto, perfecto. Vos los cables que nosotros tenemos en casa son unifilares. Perdón, son multifilares, pero es un solo cable. ¿Está? Sí. Es un solo conductor compuesto por muchos alambres de cobre, o cobre aluminio, o aluminio, ¿sí? Directamente. Pero es un solo cable. El cable un cable coaxil, ¿sí? Ya que estamos, vamos a hacer como hizo mi compañero. Vamos a hacerlo acá directamente. Ah, sí, sí, sí. El de canal Sí. sería. Es el del canal. ¿Está? A ver, la idea de esto, la idea del cable este, ¿sí? Es la siguiente. Este cable, que es el nervio central, ¿sí? A ver si no los mareo tanto. Ustedes cuando están mirando el canal, en realidad ahí circula corriente por este cable, circula una corriente. Pero en realidad lo que nosotros hablamos de este cable es circula una señal, que es la señal que nosotros estamos mirando. La señal es de una frecuencia elevada y en la sección del cable viaja por la periferia del cable. O sea, si nosotros miráramos el cable de frente, es como que viajaría por el contorno la señal. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nosotros hemos dicho que la corriente, si nosotros pudiéramos agarrar un cable y cortarlo, ¿sí? Y separarlo, nosotros cuando está circulando una corriente veríamos que saltan electrones, ¿sí? Que corren electrones, y esos son los electrones los que forman la corriente. O sea, la corriente se mide en la cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo. Esa sería la definición de corriente. ¿Está? ¿Qué pasa? En el caso de un cable común, de los que tenemos en una instalación domiciliaria, es como que toda la sección de cobre es la que lleva y trae electrones. Pero en cambio en este, es la parte de afuera nada más. Entonces, a este cable en particular, por ahí se hace el centro de aluminio, ¿sí? Y la periferia, ¿sí? De cobre. Entonces, no se pierden, por ejemplo, las características eléctricas del cable, ¿sí? Pero se aliviana mucho el cable. Entonces, a la hora de hacer el tendido de cable, ¿sí? Esto lleva también a veces un alambre, que es para tensarlo. Ese alambre, por ahí, no hace tanta fuerza para poder, digamos, tensarlo en algún lugar. Y después sí, fíjense que el circuito siempre es de dos cables. Lleva un blindaje, ¿sí? Y una malla, ¿sí? El neutro, que sería esta malla que está acá, digamos, hace también de cobertor para no dejar que salga señal, ¿sí? Porque si no esto se transformaría en una antena y estaría irradiando señal para todos lados. ¿Está? Pero básicamente, por ejemplo, nosotros en los cables coaxiales lo que se hace es, a veces,
no es que se hace una aleación del cable, sino que directamente se pone el centro del cable de aluminio y el revestimiento por fuera de cobre, entonces se aliviana mucho lo que es el cable. Ojo, en los cables que tenemos en casa nosotros no, por ahí en los que se distribuyen en la calle, que se nota más que son un poco más grandes. ¿Está? ¿Sí? Pero tengámoslo presente eso a la hora de usarlo. Y sí nos interesa lo que es la resistividad de ese material. ¿Sí? La resistividad del material, ¿sí? Que se mide en ohm por milímetros, ¿está? Es una de las cosas que a nosotros nos interesa. Ojo, ante un material dado ya está. La resistencia del cobre, 0,017, 0,018, ya está, listo, es ese valor. Pero tengamos en cuenta que cuando definimos un cable, ¿sí? El cable tiene una longitud y una sección. Entonces, la resistividad de un cable se mide, ¿sí? En función de la longitud y de la sección. ¿Está? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, el cobre tiene 1,71 por 10 a la menos 8 de resistividad. ¿Sí? El aluminio, 2,82. Entonces, ¿es mejor el cobre? Sí, pero es más caro por ahí que comparado con el aluminio. Entonces, por eso hay veces que se hace de este material más que de cobre. ¿Está? Eso es lo que tendríamos que tener presente a la hora de la elección del material. Para nosotros es siempre de cobre. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? No se busca solamente eso, también se busca que sea maleable, que no se quiebre. ¿Está? Por eso, digamos, ahora nos hacen más los cables con un único filamento. ¿Sí? Antiguamente los cables eran un alambre directamente en las instalaciones viejas. Y es más, no tenía el polietileno, sino tenía directamente una tela directamente. Era un garronazo esos cables, pero funcionaban en ese momento. Después la tecnología fue avanzando, ¿sí? Y bueno, y pasaron a otro tipo de fabricaciones. ¿Sí? La resistividad, ¿sí? ¿Sí? La resistividad del material, ¿sí? O sea, tómelo como, para nosotros, ¿sí? Va a ser, no, esto está mal. La R esta tendría que estar, mirá. Están malas. Sí, acá está bien, pero esto no me da las unidades. Bueno, no importa. No, hagan cuenta, no lo miramos. ¿Sí? La resistividad del material, de un material, se mide, ¿sí? En ohms por milímetro cuadrado sobre metro. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero sacar la resistencia de un material, a la resistividad del material la multiplico por la longitud y la divido por la sección. O sea, a ver, cuanto más largo sea un material, o sea, en este caso el cable de cobre, mayor resistencia vamos a tener. Y cuando la sección sea más chica, mayor resistencia vamos a tener nosotros también. ¿Estamos? Entonces, el hecho de que un cable sea de poca sección, ¿sí? Va a hacer que sea un cable que a medida que la corriente vaya creciendo, se va a calentar con mayor facilidad. ¿Está? El ejemplo más fácil para darlo, que es visible, yo digo, siempre hablo de las lamparitas que eran las bombillas de antes, que tenían un filamento, ¿sí? Fíjense que ese filamento, ¿sí? Lo que hacía es, le hace circular una corriente, ¿sí? Ese filamento se empieza a calentar por la circulación de corriente hasta que llega a un punto que se pone blanco y empieza a irradiar energía en forma de luz directamente. Obviamente, esa misma lámpara, ¿sí? Está generando energía eléctrica, perdón, energía lumínica, energía calórica a partir de la energía eléctrica. Obviamente, yo quiero que una lámpara ilumine, no que caliente. Ahora bien, si la lámpara la poníamos como hacía mi abuela, ¿sí? Y criaba pollitos, y en invierno, y sí, a los pollitos le ponía una lamparita, ¿está? Para que los pollitos estuvieran calentitos. O sea, ahí sí quería que tirara calor. Pero básicamente nosotros queremos que una lámpara realmente no genere calor. Por eso las lámparas LED son las que más se usan ahora. Ojo que las lámparas LED, o sea, lo que es por ahí los LED que son de un, ¿cómo se llama esto? Uy, no me va a salir, qué mal. Uy, qué mala la memoria mía. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una luz muy grande, que ilumina muy fuerte. Ay, bueno, no va a salir. No importa. Hay LED que iluminan
digamos, muchísimo, pero tiran un calor terrible. Ya traen, metidos en lo que es el LED, traen una parte que es un disipador, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Pero, ¿sí? Nosotros, digamos, todo lo que sea calor, es algo, todo lo que sea calor, en lo que nosotros estamos usando de iluminación, para nosotros no es deseado, ¿sí? Tengámoslo presente a eso. Entonces, incluso si es incandescente. claro, sí, pero ¿cómo se llama? Un reflector, ¿no? Me salía la palabra reflector, qué mal que estoy. En un reflector, los reflectores que tienen por ahí LED, por ejemplo, si bien no calientan como calientan los reflectores antiguos, tienen su cantidad de calor, ¿sí? De acuerdo a la potencia que tengan. Es más, si ustedes por ahí desarmaron alguna lamparita LED, por ahí van a ver que conviene poner muchos LED, ¿sí? Para formar una potencia determinada que poner uno solo de toda la potencia. ¿Está? Es más también por las vidas útiles. Si bien las lámparas LED tienen una vida útil terrible, ¿sí? La lámpara LED sí tiene, el LED en sí sí tiene una vida útil alta. Lo que por ahí no tiene vida útil alta es, las soldaduras, por ejemplo, de la lámpara LED, ¿sí? Van a ver que si ustedes ven que hay una lámpara LED que no está iluminando bien como al principio, si la desarmaran y la vuelven a enchufar para mirar, van a ver que muchos de los LED no están prendidos. Y no es que porque se quemaron, muchas veces es porque están desoldados de la placa. Lo único que hay que hacer es pegarle un toque de vuelta de soldadura y en teoría ese LED debería funcionar. Algunas veces sí se quema. Sí. ¿Por qué cuando uno compra, por ejemplo, 1 metro de cinta LED, va con transformador? Porque funcionan a 12 voltios esas tiras de LED. O sea, hay que bajarle el Claro, voltaje para hay poder que bajarle el conectarlo. voltaje, Ahí exactamente. está. Sí, sí, sí. Es más, vos vas a ver que a vos te venden ahora, ¿sí? En el tema de las tiras LED, ¿sí? Algo que nosotros por ahí no nos acostumbramos todavía, ¿sí? Algunas te la venden con esa fuente, o sea, una fuente común, y otras te la venden como si fuera una fuente de PC. A ver si encuentro algunas. ¿Sí? No, todas tienen este trafo. Bueno, hay unas que vienen como una fuente de PC. Estas fuentes que están acá, que usan, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Esta fuente que está acá, no son las fuentes que nosotros conocíamos antiguamente, donde teníamos los 220, un transformador que bajaba de 220, qué sé yo, a 12, y después un rectificador, ¿sí? Y un regulador para dejarlo de continuo. Pues encima los LED trabajan a continua, no trabajan con alterna. ¿Sí? Nosotros en casa tenemos alterna, ¿sí? Esa senoidal que habíamos nombrado la clase pasada. ¿Está? Entonces, por ahí eso también tendríamos que tenerlo presente. ¿Sí? A ver, vos podés conectar los LED, ¿sí? A 220 directamente, se puede hacer una manganeta, pero es un poco peligroso a la hora de manipularlo. Y pero Por eso, eso calienta, claro, si eso va ojo que pegado no, en algún ojo, lado. ahí va barata, ahí va justo, viniste al pelo, ojo, ojo, yo puedo tener conectado algo a 220 y no calentar. ¿Por qué? Porque la corriente que le estoy sacando es baja. O sea, ese hecho de calentar es porque le estoy sacando mucha corriente. Y se calienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lugar por donde pasa la corriente no está preparado para soportarlo. Claro. ¿Estamos? Por ejemplo, vos tenés un reflector, ¿sí? Y le pones cables de 1,5 milímetros cuadrados y el cable tiene 10 metros de largo, y obviamente el cable se va a calentar, porque el reflector consume mucha corriente, si es de mucha potencia, por más que sea de 220 o de 12, si es de mucha potencia, consume mucha corriente. ¿Sí? El hecho de consumir mucha corriente hace que atraviese el cable mucha corriente. ¿Sí? Y pensalo así, esos electrones que viajan adentro del cable, para tener el efecto en sí, ¿sí? Cuanto mayor es la corriente, es mayor la cantidad de electrones. Y se producen mayor cantidad de colisiones entre los electrones que van viajando. Cada una de esas colisiones es la que genera calor. Cada una de esas colisiones es la que genera calor. Entonces, con un cable, hay 2 segundos, con un cable de sección más ancha, como que los electrones viajarían más cómodos. Claro, sí, sí, sí. Y no habría tantas colisiones. Diga. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo trabajo, digamos, de mantenimiento eléctrico. Más o menos, no sé mucho, pero bueno, me doy maña. Me pasó la otra vez en una cinta transportadora que había unos cables flojos en los contactores y me saltaba el guardamotor.
Perfecto, muy bien, sí. Claro, y levantaba temperatura, digamos. Exacto. La conexión-desconexión hace que también se caliente. Ah, Exactamente. está bien. Está bien, Ese no sería el sabía. detalle. Bueno, ese es otro detalle. Por ejemplo, nosotros por ahí, ¿sí? Si ¿Qué sentimos manga produce un caliente pico en de una corriente instalación. ahí? ¿Cómo? ¿Produciría un pico de corriente ahí? Y pensalo así. Imagínate que estás conectando un motor. ¿Sí? Esto ya nos adelantamos un poquito, pero viene justo. Cuando vos conectás el motor, ¿sí? ¿El motor qué sería? Sería una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica. En este caso de movimiento. ¿Está? ¿Cómo se produce la transformación en sí? Por ahora no nos interesa. ¿Sí? Hay un campo magnético que interactúa con una corriente. No importa. O sea, pero se transforma energía eléctrica en energía mecánica. De toda la energía eléctrica que toma, ¿sí? Parte se pierde, y vamos a ver de vuelta, en calor, y ahora viene el detalle. ¿En qué? Bueno, los cables del bobinado del motor se pueden calentar, los rodamientos en los cuales se mueven los ejes de ese motor también se calientan por fricción. Entonces, todo eso suma una cierta cantidad de calor que hace que no toda la energía eléctrica que vos tomás de la red, ¿sí? Se transforme en energía mecánica. Y después hay una porción de energía que se utiliza para realizar la transformación. O sea, por más que tengamos unos rodamientos ideales y unos cables ideales, hay una parte de energía que se utiliza para el proceso, ¿sí? De transformación, o sea, el por cual se produce el proceso de transformación. Esto es como cuando nosotros hervimos agua. Teóricamente vos calentás el agua, ¿sí? Y vos para calentarla, o sea, si usaste la hornalla, usaste energía calórica para calentar el agua. Vos lo podés tener al agua a 100 grados, ¿sí? Pero para pasarla a vapor, le tenés que agregar un poquito más de energía calórica, ¿sí? Esto por ahí lo tienen que haber dado en física, en la escuela secundaria. O sea, el hecho de vos, con cierta cantidad de calor, llevar el agua a 100 grados, está todo bien. Pero para pasarla a vapor, le tenés que agregar un poco más de energía. Bueno, en esto también. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía mecánica que vos transformaste es la que vos vas a tener, ¿sí? En el eje del motor, ¿sí? Qué sé yo, un 70%, un 80%, bueno, depende de qué tan bueno o tan malo sea el motor, el rendimiento. Ahora bien, para que todo ese proceso se empiece a dar, que se empiece a mover el motor, en el arranque del motor, la corriente que se consume es muy alta. Se dice que es entre 8 y 10 veces la corriente nominal del motor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos apenas conectás el motor, ¿sí? La corriente se te va, qué sé yo, a 80 amperes. ¿Sí? Y después capaz que baja, ¿sí? Y la corriente queda en 10 amperes en ese motor. ¿Sí? Entonces, pensalo así, si yo tengo un par de cables flojos, ¿sí? Le estoy pegando, digamos, el tema así, se conecta, se calienta un poquito y se desconecta el cable, ¿sí? Entonces, estaba a 80, bajó, se enfrió un cachito, se volvió a conectar, entonces ese conectar y desconectar hace que estén circulando muy seguidos esos 80 amperes de pico del arranque y se produce el calentamiento por ejemplo, estar flojos los cables, ¿sí? En la bornera directamente, o en el caso en el contactor o donde lo estuviera conectado. Ojo, te pasa igual en tu casa. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos si el consumo no es alto, ¿sí? Una de las cosas que pasa muy seguido es en el toma, que nosotros tenemos más consumo, por ejemplo, igual, ojo, estoy de acuerdo con el hecho que no se planche más, pero en el toma donde se conecta más seguido a la plancha, es el toma que se pone más negrito enseguida. ¿Sí? Piensen lo que son dos chapitas que están haciendo contacto. ¿Sí? O sea, vos metés, ¿sí? el enchufe y es que se aprieta entre dos chapitas. O se aprieta o queda tocando. ¿Sí? Muchas veces las chapitas esas se calientan por la cantidad de corriente que circula. ¿Qué pasa? Esos plásticos que contienen esas chapitas se deforman y por ahí quedan un poquito despegadas. Entonces, por ahí cuando vos pusiste el enchufe, queda tocando pero muy suave. Se calienta un poquito, una de las chapitas se deforma, se desconecta. Se enfría, se vuelve a enderezar y se vuelve a conectar. Entonces, ese conectar y desconectar hace que se genere más calor todavía. Esa mayor cantidad de calor hace que se vuelva a calentar el plástico, se derrita más, se deforme más y se terminen separando. O, por ejemplo, se termina resecando, ¿sí? Y cuando vos lo vas a cambiar al toma, lo tocas y se deshace. ¿Está? Pero todo eso son problemas por el calor que se va generando. ¿Estamos? ¿Sí?
Entonces, a nosotros es un problema el calor, ¿sí? En las instalaciones. Es más, dentro de las cañerías también los cables se calentarían. Entonces eso tenemos que tenerlo presente nosotros a la hora de empezar a ver cómo nosotros quisiéramos hacer la instalación. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que nosotros lo que nos interesa es qué resistividad tiene el material. Obviamente, ideal sería que sea de cobre. Este 1,71 hay que correrle un par de ceros acá para respetar las unidades de la fórmula que habíamos visto antes, en el apunte. ¿Sí? Acá habla de 0,017, pero ohm cuadrado sobre milímetro cuadrado y no puso los metros, o sea, no se hagan problema. Es una cuestión, es un número. O sea, y correr la coma es lo que va a cambiar como lo expresamos nosotros. Y también la resistividad depende de la temperatura a la cual nosotros estemos trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, aumenta la resistividad de los materiales. O sea, aumenta, ¿sí? Ese problema que tienen a que los circule una corriente eléctrica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, por ahí, ¿sí? Tenemos que elegir un cable, ¿está? Tenemos que elegir un cable, no solamente lo vamos a elegir nosotros por las características eléctricas que tenga el cable, que esto es lo que va diciendo el apunte, sino también que nos interesa, por ejemplo, ¿sí? La resistencia mecánica que tiene ese cable. ¿Está? ¿Sí? Entonces, es un factor que, si bien no interesa en lo que es la instalación eléctrica, hace a lo que es llevar a cabo la instalación. Si, por ejemplo, son cables que están en la calle y los tenés que tensar, y bueno, ojo que tenés que ver, de acuerdo a la sección que tienen, cuánta fuerza le podés hacer. ¿Estamos? Eso es mucho, tiene mucho que ver. Entonces, el conjunto de la resistividad que tenga, las condiciones mecánicas que cumpla ese cable, hace que esos cables se clasifiquen, ¿sí? De acuerdo a las clases, ¿sí? Que nosotros veamos de esos cables. Esto, digamos, es más o menos un resumen de lo que van a encontrarse acá en este apunte. ¿Sí? Después, bueno, sí, habla de que esto también es algo ya más antiguo, los cables desnudos. ¿Está? Esto ya no se usa más, o sea, cables desnudos. Es más, el cable de descarga a tierra antiguamente era un cable desnudo directamente. Bueno, no, ahora se pone un cable, digamos, de las mismas condiciones del otro, pero verde y amarillo. Pero esto tenía una razón de ser acá, por la siguiente, ¿sí? Vos cuando hacés la instalación eléctrica, teóricamente en los tomas, ¿sí? Vos conectás la fase, el neutro, la fase, el marrón, el neutro, el celeste o azul claro, ¿sí? Y el de descarga de tierra sería la tierra de ese toma. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa? Antiguamente se usaba un cable, digamos, desnudo para hacer la puesta a tierra, porque las cañerías eran de metal. Las cañerías, ¿sí? Eran de metal. Entonces, ¿cuál era la idea? Que si a nosotros, por ejemplo, cuando habíamos pasado el cable, se nos lastimaba el cable, por ejemplo el de fase, y tocaba la cañería, necesitábamos nosotros que esa cañería, al estar en contacto con el cable desnudo de puesta a tierra, haga que nos salte, por ejemplo, ¿sí? Y nos avise que hay un desperfecto en la instalación eléctrica, y que, por ejemplo, lo tenga el disyuntor. ¿Sí? Ahora bien, nuestras instalaciones ahora, la mayoría se hacen con caño corrugado. ¿Sí? Ojo, no, hay parte que se sigue haciendo con caño de chapa. Pero si es con caño corrugado, digamos, la única posibilidad es que se lastimen los dos cables, fase y neutro, y se toquen entre ellos. ¿Sí? Pero sí, ese cable de descarga de tierra, lo que se hace es, se lo atornilla a la caja de chapa, ¿sí? Donde llega. Y el cable de tierra que siga de largo. ¿Está? Cosa que nosotros lo tengamos presente, que está, digamos, un cable toca la pared, en este caso la caja de chapa, si todos los caños fueran de plástico, ¿sí? También tiene que saltar el disyuntor y avisarnos que hay un desperfecto en la instalación. Uno de los que no se conecta, prácticamente nadie lo conecta, ¿sí? Es que, por ejemplo, las luminarias tienen el conector para descarga de tierra. ¿Está? Tienen el conector de descarga de tierra, pero nadie lo conecta. O sea, es algo extraño. O sea, viene la posibilidad de, con una ficha, conectar la descarga de tierra. ¿Por qué? Porque en la caja, la hexagonal que está en el techo, teóricamente llega el cable de descarga, el verde y amarillo, y automáticamente tiene que estar por medio de un tornillo atornillado a la caja. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa caja
sean, digamos, nuestra referencia a la hora de que, qué sé yo, algún cable que pasa por dentro de la luminaria toque alguna parte de chapa. Nosotros sí estamos acostumbrados a tener presente, ¿sí?, en el lavarropa, por ejemplo, ¿sí?, tener presente qué nos puede llegar a pasar a nosotros. ¿Está? ¿Sí? A ver si lo... ¿Sí? La idea sería esta. O sea, este lavarropa, ¿sí?, fíjense, no le conectó la descarga a tierra. Entonces, si por desgracia el cable vivo, ¿sí?, toca algo de chapa, ¿está? Toca algo de chapa, automáticamente, si nosotros pasábamos por ahí al lado, lo tocábamos, ¿sí? Como nosotros tenemos adelante en el pilar una jabalina que está conectada a tierra, nosotros tocando con el piso, la corriente pasaría a través de nosotros y se produciría una descarga a tierra. ¿Sí? Entonces ya la corriente nos atraviesa. Ahora bien, si nosotros conectamos la descarga a tierra, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Toda la parte de metal del lavarropa, está conectada al cable de tierra. Por lo tanto, la corriente va a encontrar un camino de muy poca resistencia y se va a cerrar directamente por el cable verde. Y no se va a cerrar a través de nuestro cuerpo. Esa sería la idea del cable de descarga. Obviamente, si vos no lo conectás, y fuiste, ya está. Profe, ¿Sí? y de ahí nos saltaría el diferencial. Bueno, ahí está el tema. Acá, ¿sí? El tema salta, acá también debería saltar el diferencial. ¿Sí? Debería. Sí, sí, en los dos casos. ¿Por qué? Por cómo funciona el diferencial. El diferencial censa la corriente que entra y la corriente que sale. Si son iguales no pasa nada. Si es distinta, se desconecta. Entonces, ¿acá qué pasaría? Suponete, en la casa entraron 10 amperes y se te fue 1 amper por tu cuerpo. Volvieron 9, listo. Hay algo malo ahí. ¿Está? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Esto sí dejaría que la corriente pasara a través de nosotros para que sea censado. Esto no. Esto ni siquiera alcanza a pasar a través de nuestro cuerpo, la corriente. Por eso ya se cierra directamente. ¿Por qué? Porque todos los elementos de metal de esto, que sería el lavarropa, ¿sí?, están conectados a ese mismo cable verde. Pero igualmente, ¿saltaría ahí o no salta? El Acá sí, diferencial? los dos, Ah. los dos. Sí, sí. Ojo, el tema es, yo vengo y agarro los dos cables, agarro con una mano el vivo y agarro con otra mano el neutro, el disyuntor ni se entera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre la corriente que entra y la que sale. ¿Está? Igual, la descarga a tierra se tiene que medir también, ¿sí? Se tiene que medir. Todos los dispositivos, ¿sí?, nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, una salvedad. ¿Sí? Nosotros tenemos lo que son contactos directos con la corriente y lo que son contactos... no quiero un video. ¿Sí? Por ahora no quiero. ¿Está? Todos tenemos lo que es un contacto directo y un contacto indirecto. O sea, directo es cuando nosotros tocamos directamente el cable. ¿Está? Indirecto es, nos llega la corriente por un lado que no debería llegar. ¿Sí? Por ejemplo, la carcasa del lavarropa no debería tener circulación de corriente. ¿Sí? Entonces nosotros tocamos y bueno, tuvimos un contacto indirecto y nos pegó una reverenda patada. Y esperemos que salte el disyuntor. Profe, Sí. una pavada, digo. El tema de esto del contacto directo, ¿tiene que ver con solamente cuando estamos descalzos o Mirá, da lo mismo? a ver, para que tengas una idea, de acuerdo a la diferencia de potencial, que sería, la diferencia de potencial es la tensión, ¿está? Pero cuando hablamos de diferencia potencial la tomo entre 2 puntos directamente, ¿sí? Mi viejo me contaba, él trabajaba en AES, ¿sí?, que ellos, por ejemplo, en una época trabajaban y llevaban una escalera para trabajar, ¿sí?, y la escalera era de madera, ¿está? Porque decían que era aislante, qué sé yo, todo lo más bien. La tensión con la que salen de los generadores en AE era muy alta. Entonces ellos pasaban caminando por abajo de los cables. ¿Sí? Pasaban caminando por abajo de los cables. Y nunca les pasaba nada. Es más, pasaban con la escalera por abajo de los cables y tenían la maldita costumbre, él mismo me decía, que la llevaban vertical a la escalera. O sea, para llevarla, la llevaban vertical, en vez de llevarla horizontal. Y no era que los cables estaban cerca. O sea, estaban lejos. Rompía la resistencia del aire. Exactamente. O sea,
Un día, ¿sí? Se juntaron varias cosas, ¿sí? La escalera estaba húmeda, ¿sí? El ambiente estaba húmedo, ¿está? Y cuando pasaron, ¿sí? Había una tensión alta, qué sé yo, ponele 6.000 voltios, creo que trabajaban ahí antes de subir a alta tensión, 6.000 voltios, ¿sí? Y le cocinó el costado derecho a un compañero de él. ¿Está? A partir de ese, digamos, creo que fue ese accidente y otro más, determinaron que usaran todos escaleras de aluminio, ¿sí? Para que todos, digamos, dijeran, che, no, la escalera conduce, o sea, hay que tener un cuidado bárbaro. Entonces, si bien tienen las patitas abajo, todos se cuidaban de todos lados, ¿sí? Le prestaban mucha más atención, ¿por qué? Porque la escalera de madera nunca le llevaban el apunte porque dijeron, era aislante. Pero se juntaron varios factores. Había un día de mucha humedad, ¿sí? En el ambiente, la escalera estaba mojada y bueno, y se produjo una descarga. Ahora bien, ¿sí? Si yo tengo dos cables conectados, ¿sí? Lo estoy tocando y está circulando corriente, cuando yo los empiezo a separar, hay veces que se produce un arco. O sea, ¿ese arco qué quiere decir? Y que realmente el aire, que nosotros pensamos que es aislante, ¿sí? De acuerdo a la cercanía que tenga, deja de ser aislante, ¿sí? Y se produce un contacto. Bueno, pasa lo mismo con las zapatillas, ponele. ¿Está? Con las zapatillas pasa lo mismo. Si son zapatillas muy finitas, ¿sí? Puede ser que pase corriente, o si son un zapato, digamos, preparado para trabajar en electricidad, no pueda pasar. ¿Está? Pero, obviamente, si estás descalzo, tiene mucho que ver. ¿Sí? Tiene Profe, mucho que ver. tengo una pregunta. Haga. Por ejemplo, es un caso trágico, pero fue hace mucho tiempo. Mi papá tenía un amigo en el campo que salió con la cosechadora, tuvo la mala suerte de que se le abrió el brazo de descarga y pegó con un cable de alta tensión. Ahí quedó. Sí, Eso. bueno, eso puede ser ¿No que hay hasta capaz que no le algo pegue. que pueda descargar para que no tienen esos transformadores grandes como algo para una descarga a tierra o algo Y parecido para que no pase? mirá, No. mirá, ¿O fue si mala suerte? el mismo cable suponete, a ver, yo para que tengas una referencia, yo vivo acá en Barrio Somisa, ¿sí? En Barrio Somisa, al fondo, hay unas torres de alta tensión, Sí. ¿está? Yo todavía no lo pude comprobar. Yo llevé un autito mío y no le pasó. Pero, por ejemplo, hubo gente que se llevaba unos autitos a control remoto, ¿sí? Y la alta tensión que había en el lugar, ¿sí? Les quemaba los radiocontrol. Claro. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Sí? Quizás la parte de la cosechadora pasó cerca de la alta tensión. ¿Está? Y con la desgracia que, bueno, que estaba tocando, o sea, tenía un camino de baja resistencia entre la parte de metal y la tierra, ¿sí? Y que haya circulado corriente por ahí. Puede haberlo tocado, ¿sí? Puede haberlo tocado. Claro. Tienen una protección para que no pase, que vos le pases cerca. Pero, ¿cuánto es cerca? O sea, Sí, los sí, cables sí, de alta no. tensión están altos y está pensado que no ande nadie cerca por ahí. Pero, Sí. por ejemplo, si lo tocaste, y sí. O sea, No hay le chance. estás suministrando un camino de baja resistencia comparado, digamos, con todo el camino que tiene que recorrer esa energía para llegar de un punto al Es otro. como que 12 la vatios. descarga la hacen donde toca. Exactamente. ¿Sí? Ojo, Dormisa, si por pasa más que mucho se en haga esa parte, una chispa. hace un ruido terrible la electricidad. Se escucha como Sí, se pasa escucha, la alta tensión se corriente. escucha. Sí, sí, la alta tensión se Increíble. escucha. Sí, sí, sí. O sea, eso hay que tenerlo presente. O sea, la escuchás directamente. ¿Sí? Ojo, es como que cuando se produce una chispa, o sea, por ahí ustedes no le prestan atención, pero por ejemplo, las teclas de la luz, si nosotros tuviéramos todo apagado, en el momento de prenderla y apagarla se produce una chispa. ¿Por qué? Porque ustedes cuando tocan, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Una tecla, ¿sí? Lo que hacen es cierran una chapita que toque con otra y pasa la corriente. Claro, hace contacto con otro. Hace contacto, exactamente. Mientras se está produciendo este proceso de conexión, no hay problema. El tema está cuando ya la corriente está establecida, cuando ustedes empiezan a soltarlo, ¿sí? Es como que, si lo hiciéramos en cámara lenta, mientras se va soltando, la corriente quiere seguir circulando y se produce un arco de tensión. Ese Claro. arco de tensión hace que el lugar se caliente, bueno, y las teclas con el tiempo, el plástico se deteriora y se termina como deshaciendo. Claro, por eso dicen Nosotros, que cuando uno dale. ingresa a una cocina, lo primero que tenés que hacer es chequear de que no haya olor a gas, porque cuando uno prende, chao.
Claro, puede haber una chispita. Bueno, y el tema, ¿sabe cuál es ese? Que en el hecho de conectar y desconectar, ¿sí? Esa chispita genera carbón, porque es como que se calentó el lugar, ¿sí? Claro. Entonces, cuando viene la chapita a tocarse nuevamente, no toca directamente bien, ¿sí? Entonces, por ahí en la conexión también puede haber malos contactos y se producen pequeñas chispas. Es más, una de las fallas que tenían, pensalo así, una tecla para tu casa es como un contactor en la industria. Un contactor lo que hace es conecta y desconecta un motor. Bueno, una tecla conecta y desconecta una lámpara. Tiene otra fisonomía y demás, pero la idea básicamente es esa. Y una de las fallas que tenía era que, obviamente, los motores por ahí consumían mucha corriente y las chapitas que hacían el tema de conexión y desconexión era como que se carbonizaban. ¿Está? Entonces había que limpiarlos, hacer el mantenimiento era limpiarles con una lijita, ¿sí? Limpiarles los contactos para que pudieran seguir funcionando de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, tiene que ver. Entonces, por ahí tengámoslo presente el tema del calor que se genera, ya sea en conexión, desconexión, en el cable, por exceso de corriente o por lo que fuere. ¿Sí? Después, los cables, siempre siguiendo con lo que es el apunte, van a tener un aislado simple, ¿sí? Que está pensado, digamos, los cables comunes que tenemos nosotros, ¿sí? Donde lo que tenemos nosotros es el PVC y todos los hilitos de cobre que nosotros tenemos interiormente. Acuérdense que los hilitos de cobre es solamente para darle manualidad al cable, nada más que para eso. O sea, para que se pueda, no sea tan rígido a la hora de trabajar con el cable. Y ese PVC, por ahí soporta una cierta cantidad de tensión. O sea, ¿qué es lo que voy? Ese PVC es un aislante hasta ciertos valores de tensión. ¿Sí? Por eso acá le aclara que estos cables soportan hasta 750 voltios. O sea, si yo le pongo más de 750 voltios, este plástico, ¿sí? Por su contextura, cómo está hecho, y por su espesor, ¿sí? Deja de ser aislante. Uno que se nota muchísimo, ahora ustedes capaz que no, porque tienen, digamos, los autos nuevos por ahí no se nota tanto. Pero yo, por desgracia, tenía un 600 cuando recién me compré un auto, ¿sí? Y los cables que eran los que iban de la bobina del auto a las bujías, ¿sí? Si ustedes los miran, tenían pocos pelitos, pero mucha cantidad de plástico, de PVC. ¿Está? Cuando ese PVC se recalentaba, se cocinaba, digamos, y demás, era como que perdía, digamos, esa aislación. Entonces, por ejemplo, yo notaba que el auto fallaba, ¿sí? Por ejemplo, entonces levantaba la tapita de atrás del motor, ¿sí? Y las chispas eran por todos lados menos por la bujía. ¿Por qué? Y porque todo lo que era metal del motor, ¿sí? Estaba masa, entonces la corriente, ¿sí? Que venía, que si bien no era mucha, lo que pasaba que la tensión era grande, porque la bobina está para eso, para generar una tensión grande y que se produzca una chispa, ¿sí? Rompía la aislación del PVC y se cerraba por el primer lugar donde encontrara masa. El primer lugar donde que encontraba masa era por donde pasaba cerca el cable de, la parte de metal del motor. Y si vos lo mirabas de atrás al fitito, era un arbolito de Navidad. Hasta que compramos otros cables, antiparasitarios, todas esas bolillas. ¿Sí? Y esas mismas chispas también, ¿sí? Que ahora nadie lo tiene el problema, era si yo ponía el estéreo del auto, ¿sí? También el ruido que hacía era terrible. ¿Por qué? Porque esas chispas se mezclaban con la tensión de la batería y hacía que el amplificador del estéreo, digamos, amplificara ese chisporroteo también. ¿Sí? Entonces hay muchas características que nosotros tenemos que empezar a ver de los cables. Pero básicamente nosotros debemos saber que nuestros cables más de 750 voltios no van a soportar. Entonces, no podríamos usar estos cables que nosotros usamos para una casa, por ejemplo, para hacer una descarga de, qué sé yo, de un pararrayo. ¿Sí? Tiene que ir un cable especial. Está fuera que capaz que hasta te cocinan los hilos de cobre. ¿Sí? Pero tengámoslo presente a eso. ¿Sí? Bueno, una vez que termina de hablar de lo que son los cables, también tenemos la opción de que el PVC-S sea ignífugo. ¿Sí? Entonces son todas características que se le fueron agregando a los cables para que fueran cada vez más seguros. Bueno, con respecto a lo que es la tabla de la sección
que tiene el cable y los límites de corriente que pueden llegar a soportar, ¿está? Fíjense que si está en cañería es una cosa, ¿sí? Y fíjense por la cantidad de cables, con 2 cables o con 3 cables dentro de la cañería, digamos, fíjense que a medida que vaya, digamos, mayor cantidad de cables, va a bajar la máxima corriente que le pueden llegar a hacer circular ese cable. ¿Estamos? O sea, pero acá están más o menos dadas las secciones de los cables y las corrientes que pueden llegar a soportar. Si ustedes miran estos valores, ¿qué les va a decir esto? Les va a decir que, por ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a hacer una cuenta para hacer. Imagínense una plancha. Una plancha tiene 1600 watts de potencia, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta sencilla. Si bien la potencia no se saca B por I en alterna, ¿sí? Pero es una aproximación importante, ¿sí? Yo tengo 1600 watts y eso sería igual a 220 voltios por la corriente. Si paso dividiendo los 220 voltios, ¿sí? Me da que puedo tener una corriente de 7,2 amperes. Por lo tanto, un cable de 1,5 anda para una plancha. ¿Está? Y teóricamente, ¿sí? No se hace eso, sino, digamos, donde vos sabés que va a planchar o va a usar consumo alto como, por ejemplo, una plancha, ¿sí? Y capaz que le pones el de 2,5 directamente. Por eso digo yo, hay una parte que es el cálculo en sí. ¿Está? Y después hay otros factores los cuales multiplican, ¿sí? Que son factores de corrección, ¿sí? Que hacen o que tienen que ver con las condiciones en las cuales van a estar trabajando. Si es un cable que va a estar sobre una bandeja, y capaz que sí, déjalo el de 1,5. Pero capaz que si va dentro de una cañería, y tengámoslo presente que nosotros no lo vamos a dejar. Y de vuelta lo mismo, ¿sí? En el momento de conectar y desconectar la plancha, ¿sí? El chispazo que se produce es grande. Pero, ¿sí? En la plancha se nota el clic que se desconecta. Lo que pasa que el ruido de la chispa se apaga por el ruido que hace el bimetálico, ¿sí? Que es el que se encarga de desconectar y desconectar. Uy, ¿cómo era el chico que entró recién? Ay, ya me olvidé, qué mal que ando la memoria. Bueno, ahora después me voy a fijar. Listo. ¿Está? Entonces, yo lo que decía es, hay cosas que vamos a respetar del libro, ¿sí? Porque están bien, ¿sí? Porque son, o sea, no ha cambiado demasiado, ¿está? Pero lo que son las reglamentaciones por ahí no lo tengamos en cuenta. Y acá lo que yo le decía, ¿ves? Ahí está. Factores de corrección para temperaturas distintas a 40 grados, ¿sí? ¿Está? El tema está en cambiar, digamos, las máximas corrientes que tienen de acuerdo a la temperatura en la cual van a estar trabajando. Por ejemplo, nosotros por ahí no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Pero una cañería que esté puesta en una losa, por ejemplo, en verano, y no está trabajando en la misma condición que en invierno. Y se notan las temperaturas, esas temperaturas en los cables. ¿Sí? Después sí, o sea, va a cambiar bastante cuando empecemos a tener, ¿sí? Cables, ¿sí? Para, por ejemplo, algunas aplicaciones determinadas, por ahí se llaman cable de taller, ¿sí? O cable para altas tensiones, no tan altas tensiones, ¿está? Donde nosotros, aparte de tener la protección por cada uno de los cables por separados, llevan 2 protecciones más, ¿sí? Fuera de la protección del PVC que tiene propiamente cada uno de los cables, lleva otro material, ¿sí? Otro material que también hace las veces de aislante. Pero tengan en cuenta que las tensiones entre ellos, los límites, siguen siendo los mismos. Menos de 750. ¿Por qué? Porque si no estaríamos rompiendo la aislación de los cables entre ellos. ¿Sí? Por eso, digamos, qué sé yo, supónganse que tengo que poner una instalación trifásica. Yo en trifásica tengo que tener los 3 cables más el neutro. Puedo usar un cable de estos directamente, para llevar, por ejemplo, del cable del tablero principal, subterráneo, hasta el tablero seccional, el que yo tengo adentro de casa, por ejemplo. ¿Sí? Pero aparte de esto, se tienen que hacer otras protecciones más. El tema de yo hacer una trinchera, poner arena debajo de esa trinchera, poner el cable, poner ladrillos arriba, volverle a poner arena, cosa de que si se va a trabajar arriba de eso, esté protegido el cable. ¿Sí? Y vuelta a lo mismo, aclara el hecho de que tenga, digamos, una protección para que no se propague
el fuego. ¿Sí? Y todo eso va cambiando, ¿sí? De acuerdo también a dónde lo vamos a usar nosotros. ¿Sí? Hay algunos que tienen también un fleje de acero, ¿sí? Para protección, para que no se dañen los cables ante, qué sé yo, un golpe, por ejemplo, o pisarlos. ¿Sí? Un cable coaxil, como estamos hablando nosotros, hoy, el que va dentro de casa no tiene tantas protecciones mecánicas. ¿Sí? El que está en la calle sí, o el que está desde la caja hasta tu casa también. ¿Por qué? Y porque es un cable que está propenso a que lo pisen. No que lo estén pisando constantemente, pero por ejemplo la misma persona que está instalando, por ahí le va a pegar pisadas a esos cables, ¿sí? Y vamos a tener que tenerlo presente. ¿Ahí está? Toma agua, profe, tenés razón, sí. Pero eso tienen la culpa ustedes, ¿sí? Eso tienen la culpa ustedes, porque nadie pregunta nada, me dejan hablar. Ahí está. Era Valdés, ahí estamos. Pero tienen razón. Sí, tienen razón. Hablo por demás, exactamente. Hablo demasiado. ¿Sí? Ustedes son los que me tienen que frenar. ¿Me escucharon? Ni 5 bolillas me dieron. Ni 5 bolillas. Todos apagados, todos durmiendo. Nadie me escucha. Estamos acá. No, no, ¿Cómo no? Ah, estamos está. acá, Hay estamos algunos, acá. está bien, hay algunos. Estamos Está bien. escuchando, profe. Cuando Está bien, hacemos está la bien. pregunta hablamos todavía, profe. Claro, sí. Bueno, tengo esa costumbre. O sea, por ahí capaz No que sea sabemos si malo. preguntar o no. Está bien, está bien. Está bien, no los voy a apabullar tanto entonces. No, estaba pensando que a veces, como usted dice, hay que tener un poco de sentido común con respecto a que son distintas las temperaturas o el clima también, cómo afecta el funcionamiento, el rendimiento. Sí, sí. Por ahí en una instalación, o sea, ojo, yo también doy una materia en la universidad, acá en la UTN, y mi materia es medios de enlace, o sea, y hacemos los estudios de los cables y demás. Ahí medio como que se nota más, pero por ejemplo, si llevamos los mismos análisis a cualquier cable, es exactamente lo mismo. O sea, las situaciones son iguales. Ojo, estamos hablando de la instalación de una casa, por ahí, por ahora, directamente. Van a ver que después en lo que es industria, digamos, se agregan otro par de cosas más. Fíjense que una de las que no hicimos todavía es hablar del tema de lo que es seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Profe, el cable Eu. coaxil, por ejemplo, en una vivienda convencional, ¿no debería tener más protección por si, por ejemplo, pasa por un techo y es de chapa y Mirá, después entra a la casa? claro, teóricamente el que vos tenés adentro de casa, va, a ver, ahora Tiene los la chicos de... protección? ¿El común Sí. tiene la protección o no? Bien, mirá, si a vos, los chicos de Cablevisión te hicieron la instalación, usan el mismo cable que va desde la caja de distribución hasta tu casa, lo usan adentro de tu casa. Ah, está, ¿Está? perfecto. Y si vos te prestás atención, el cable ese es bastante jodido doblarlo. O sea, ya Claro, viene porque bastante protegido. no es maleable. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En teoría, la instalación debería ser ese cable llegar hasta una caja y después vos, dentro de tu casa, sí usar un cable de menor calidad, o sea, para abaratar costos, por ejemplo, lo que es la instalación, porque teóricamente ese cable no lo vas a estar pisando vos constantemente. Claro. Ellos capaz que sí, al otro, ¿por qué? Porque tienen que ir arriba del techo, tirarlo, capaz que tienen que engramparlo en varios lugares, dependiendo del lugar donde vos le digas que bajen después. Pero ¿qué están haciendo ellos ahora? Directamente entran con el cable adentro de tu casa. Es más, te lo pasan por la cañería. Pero por ejemplo, yo en la casa tenía puestas todas las cajitas con el toma de cable coaxil. Me las sacaron todas. O sea, ellos llegaron el cable, me sacaron la caja esa, la tapa, y dejaron el cable de ellos con la ficha. Dice, no, porque yo tengo que cortar el cable, enganchártelo ahí, y digamos, el tramito de cable que yo haga para conectar de esa caja, por ejemplo, al televisor, ya le ponían pérdidas. Y se notan mucho esas pérdidas. ¿Por qué? Porque ahora pensá que viene lo que es televisión e internet todo junto. Sí. ¿Sí? Yo Entonces, tengo para ese. internet es muy molesto. O sea, Yo para tengo internet se le hace muy molesto. televisión por internet. Claro. Flow. Sí, sí. Ah, vos tenés fibra en tu casa entonces, ¿o no? ¿O tenés Sí, cable acá, coaxial? pero en la casa de Rojo en el pueblo Bien, es está. ese. Sí, 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 Por eso exactamente. el otro día hicieron una ampliación y quedó ese cable que había que sacarlo y no lo podíamos sacar, había No, no, atravesado una pared y era tan exacto. duro y Sí, digo, sí. no, yo ya hay que cortarlo porque no había manera. No, por eso digo que date cuenta que tiene buena protección ese Sí, cable. sí.
El que va dentro de tu casa sí puede ser el que vayas a comprar No, a la no, pero ha ferretería. sido el mismo porque era durísimo. Por eso Sí, sí, quería sí. saber si es el mismo que va, por ejemplo, que está expuesto al exterior, Sí, sí. que es el mismo que ingresa a la Igual, casa. igual así todo, digamos, no te digo que cada una vez por año, o sea, capaz que cada cierta cantidad de años, dependiendo, digamos, del lugar, se puede resecar el plástico Claro. y abrirse. Pero que se abra el plástico no sería problemático, porque tiene una malla del mismo cobre, ¿sí? Que le sirve también de protección. Y abajo de esa malla tiene como si fuera un papel de aluminio, ¿sí? Claro. Abajo de la malla, bueno, y también sirve a las veces de protección. O sea, pero ¿se puede llegar a deteriorar? Sí, se puede deteriorar. Es más, el de distribución de la calle, en vez de tener una malla así de cobre, tiene como si fuera un cañito de aluminio directamente. La Claro. malla es un cañito de aluminio rígido. O sea, no tan rígido, pero, digamos... Barato. Exactamente. Barato. Exactamente, ¿sí? Se nota a la hora de comprarlo. ¿Sí? Bueno, Profe, y ¿no después, bueno, maneja corrientes muy bajas el cable del canal? el cable de canal, y sí, o sea, no hay mucha. Pensá que no hay mucha potencia en esos. Realmente no sé cuánto soporta un cable. Esa, buena pregunta, nunca me hice esa pregunta. Pero el tema es la aislación, porque siempre vos lo tocás y no se siente nada, digamos. Vamos a buscar una hoja de datos. Bueno, los cables coaxiales sí traen hoja. No, este me quiere vender. No, yo quiero hoja de datos. Los Ahora cables si quieren lo coaxiales. conecto a la pared y les digo a ver cuánto soporta. Claro, exactamente. ¿Sí? Ah, no. No. Mirá, 650 watts. Pero no, esto es potencia de señal, es otro valor. No. Nunca me puse a pensar cuánta corriente. Mirá, podríamos llegar a hacer una referencia, ¿sí? Con respecto a unidades, o sea, vos tenés el amper, miliamper, que 1000 miliamperes serían un amper, o sea, habría que correr 3 lugares la coma para la izquierda. Después está el microamper, que serían 1.000.000 de microamperes, sería un amper, y después está el picoamper. No, el nano y después el pico. O sea, estamos hablando de correr 12 lugares la coma. ¿Sí? Bueno, muchas veces las señales que reciben las antenas están en el orden de los pico watts. ¿Sí? O sea, son potencias que son nada directamente. Y después eso sí va conectado a un cable. O sea, no es tanto la potencia en sí, ¿sí? Sino la señal que está llevando. ¿Está? Eso para Por que... eso, pero el tocar un cable No coaxial pasa pelado, nada, digamos, no hace no te nada. pasa nada, no te pasa nada. ¿Sí? O sea, es nada la corriente. A ver, ojo, ¿sí? Suponete, para que tengas una idea, el cable de teléfono, el cable del teléfono, que es un par, o sea, son dos cablecitos, sí, que son rígidos, ponele, ¿está? Esos dos cablecitos están trabajando capaz que en 60 voltios, ¿sí? O sea, vos en tu casa se te corta la luz y teóricamente el teléfono podría seguir andando. O sea, porque tiene su alimentación propia. Si en teoría vos tocas los cables en el momento que están haciendo una llamada, te enterás. Por decirte algo, te vas a enterar. ¿Sí? Si justo te llaman cuando estás tocando esos cables. O sea, lo sentirías directamente. Pero el cable coaxial no. O sea, no te enterás directamente. O sea, no lo sentirías. ¿Sí? Eso como para que tengas una idea. ¿Sí? Después, ¿qué más? Bueno, después tipo de energía. Bueno, acá hay tablas que por ahí tienen datos que por ahí hacen a que sepamos nada más. Ah, y sí, tenemos que tener en cuenta el diámetro en sí del cable y el diámetro, digamos, de lo que es el cobre que está interno. Entonces, por eso por ahí esta tabla, que por ahí mucho, esta no aparece, ¿sí? Te dicen la sección y cuánto tiene de sección interna, por ejemplo, de cobre, que es por ahí el que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando ustedes miren la calidad de un cable, fíjense la cantidad de pelitos y qué
qué tanta cantidad tiene de eso. Si bien todos van a ver que tienen el mismo pelito en sí, muchos cambian en la cantidad que tienen a la hora de poder vendértelo a otro precio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, ¿para qué todo este cuento que estoy haciendo? La idea va a ser que nosotros vamos a empezar a resolver ejercicios que van a ser, por ejemplo, de esta forma. En una vivienda de grado de electrificación media, ya les vamos a contar, o sea, ¿qué es eso? Hay que agregar un equipo, ¿sí? Que va a ser una bomba de agua. Esa bomba de agua es de 0,75 kilowatts. No le lleven el apunte a este dato que está acá, ya le vamos a contar lo que es. Y nosotros tendríamos que determinar qué térmica le tengo que poner, ¿sí? Qué sección de cables tengo que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, va a ir en un caño empotrado en la pared. Y como dato, que es importante, la distancia que va a haber desde el toma hasta la bomba van a ser de 15 metros. O sea, estamos tratando de poner todos los datos que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, hacer una reforma o una instalación eléctrica. Por ejemplo, ¿qué equipo va a estar conectado? Va a estar relacionado con la potencia que tiene el equipo, los Claro. 75 kilowatts. Habría que tener en cuenta para qué va a estar, o sea, a qué circuito tiene que alimentar Sí. y la distancia que tiene que... La distancia a la cual tiene que estar, ¿está? Que esa es muy importante porque el cable, a medida que aumente la distancia, aumenta su resistencia. Claro. ¿Sí? Entonces, esta bomba, que si bien es, por ejemplo, de 220, capaz que no le llegan 220 y entonces empezaría a funcionar mal. Una heladera se nota cuando hay baja tensión. ¿Estamos, Eu? Claro. ¿Sí? Una heladera se nota cuando tiene baja tensión. ¿Sí? Porque 15 por ahí metros arranca. hay una caída de tensión. Exactamente, exactamente. Esa caída de tensión sería de los 220, no llegan los 220 a donde tienen que estar conectados, hasta la bomba. Bueno, ¿Y de eso. dónde vamos a tomarla? Si la vamos a tomar de un toma o nos vamos a conectar a una línea? Claro, en teoría este cálculo va a estar pensado que lo tenemos que llevar desde nuestro tablero seccional. Ajá. En teoría, ese tablero seccional está calculado para, o sea, estar prácticamente lo mismo que conectado a una línea de la calle. ¿Está? Porque teóricamente hicimos el cálculo. ¿Sí? Pero bueno, nos falta un poquito, digamos, ver de esto que está acá para meternos en el tema de térmicas y demás. Entonces, esta parte tiene la parte de conductores y demás. A ver, para que no haya lío, no necesito que hagan, ¿sí? Que hagan un resumen. Si lo quieren leer, está bien. O sea, si encuentran otra bibliografía que les sea más amena, sí los puedo entender que este libro, al ser viejo, o sea, no esté cercano a ustedes para poder leerlo. ¿Está? O sea, a mí no me molestó. Si bien es del 2007, me parece, ya es medio antiguo el texto, capaz que es muy pesado. ¿Sí? Entonces, si encuentran alguna otra bibliografía, me da exactamente lo mismo. Yo lo único que quiero que tengan en cuenta es tipos de cables que hay, que tengan, no que se sepan de memoria, porque en este momento, digamos, podemos consultar las tablas tranquilamente, idea de los valores de corriente que por ahí circulan. Es más, esta tabla de corriente que está acá, yo jamás me la acuerdo, o sea, si va el caso, esa que dice que eran 15 amperes, ¿sí? La corriente del de 1,5. No tenía ni idea, no me la acuerdo, o sea, de memoria directamente. ¿Sí? Pero fíjense que esto, nosotros no estamos acostumbrados a tener noción de este valor. ¿Está? Nosotros no tenemos noción de este valor. Nosotros sí tenemos noción de potencia, por más que no hayamos tenido nunca el real significado de lo que es la potencia. ¿Sí? Potencia es, digamos, lo que consume. O sea, vamos a hacerlo bien drástico, es lo que le van a cobrar, porque potencia por tiempo es lo que le cobran, que es energía eléctrica. ¿Sí? Si vos ponés toda lamparita de 100 vatios, te va a venir una fortuna. ¿Está? ¿Por qué? Y porque todas consumen mucho. Si todas consumen mucho, tienen mucha corriente. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a decir que consume 15 amperes. Nosotros estamos acostumbrados a pedir las cosas por la potencia que consumen. Vamos a hacerlo simple, en un auto. ¿Sí? Ustedes van y le compran la lamparita. O ustedes cuando la eligen, por ahí la eligen por potencia. Y el tipo dice, no, esta es de 6 vatios, 3 vatios, 10 vatios, 12 vatios, lo que fuera. Vatios, watts, o sea, depende si es un idioma, otro, o sea, es exactamente lo mismo. Pero nosotros estamos acostumbrados a verlo por potencia. Es más, cuando compramos un aire acondicionado, ¿sí? No lo compramos por los watts, lo compramos por las frigorías.
Es más, vamos a ser realistas. Vamos y le decimos, che, la habitación donde va a estar tiene tantos por tantos metros. Viene el muchacho, se fija en una tabla y te dice, sí, tenés que poner uno de tanto, directamente. ¿Está? Pero nosotros tendríamos que hacer un cálculo, ¿sí? De las frigorías, por ejemplo, en el caso de un aire acondicionado, para saber, ¿sí? Si nos sirve o no, primero, para el lugar donde va a estar. Y segundo, ¿sí? Para tener una idea de qué potencia tiene y en teoría calcular los cables. Después le ponemos 4 milímetros por todos lados, pero tendríamos que hacer un cálculo nosotros de qué sección de cable debería tener. ¿Está? Por ahí medio ya está medio estipulado. Qué sé yo, cuando nosotros vamos a poner luz en un lugar, hay un estudio de luminotecnia que te dice los grados de luminosidad que tiene que tener un lugar. Entonces se diferencian. Si es una oficina, ¿sí? Si es una cocina, si es lo que fuera, entonces va cambiando el grado de iluminación. Y es más, hasta la distribución de las bocas, que vos tenés que ponerle de acuerdo al tamaño del lugar y para qué se va a usar. Pero nosotros ¿qué hacemos? Y también Dale. el color de las paredes, porque eso influye. Correcto, en la sí, luz sí, también. exactamente, sí, sí. Ahora bien, vos hiciste toda esa cuenta de gente, y después dijiste, ay, sí, pero me voy a comprar las cortinas de tal color. Bueno, pintá las paredes y ya está, se te fue Claro. todo el cálculo al demonio. ¿Está? Pero bueno, o sea, vuelvo a lo mismo, se trata de hacer el cálculo. Y después siempre se sobredimensiona. Siempre se sobredimensiona un cachito, para estar cubiertos ante cualquier situación directamente. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer nosotros. Y vuelvo a repetir, si alguno de ustedes se quiere dedicar a hacer instalaciones eléctricas, va a ver que cuando nosotros hagamos, qué sé yo, un plano, va a ser engorroso hacerlo en el plano. Pero después, si nosotros estamos parados delante de las cajas, ¿sí? Del techo, las cajas de la pared, las de toma, las de las teclas, van a ver que te das cuenta qué es lo que tenés que hacer. Es sencillo. Y después la cuenta es simple. 2,5 para los tomas, 1,5 para los retornos de las lámparas y para un aire acondicionado 4 milímetros. Y ya está. ¿Sí? Y después tenés 10 amperes la térmica para ponerle a las luces, 16 ponele para ponerle a los tomas y 20 la otra, ponele. O demás, puede ser 10, 15 y 16, y poner 16 para lo que es el aire, 16 o 20, y te va a dar lo mismo, más o menos. ¿Sí? O sea, esas cuentas ya están medio como que está estandarizado. ¿Sí? Es más, yo en esta casa yo hice un tablero seccional para la parte de atrás, porque sí, para no tomar ningún toma que tenía por ahí cerca, me fui hasta el tablero seccional que yo tenía dentro de la casa y saqué una línea de 4 milímetros hasta este nuevo tablero. ¿Está? Entonces, ¿qué hice después? Cuando abrí la tapa dije, mira, acá hay una de 10, acá hay una de tanto y acá hay una de tanto. Y puse las mismas en el otro tablero. 10 para las luces, o sea, no es que hice una cuenta para hacerla, o sea, respeté lo que se venía haciendo. Es más, hasta respeté los colores de los cables. Fui y compré el marrón, el celeste y el verde, directamente. ¿Sí? Por una cuestión de que si teóricamente esta instalación está hecha, digamos, a conciencia, o sea, seguir respetándola. Pero por eso digo yo, nosotros vamos, aquel que por ejemplo tiene experiencia y no sabía lo de las cuentas, bueno, vamos a hacerle ganar eso directamente. Pero después, esa persona va a seguir trabajando igual. Una casilla de instalación eléctrica va a seguir trabajando de la misma manera. ¿Estamos? Bueno, vamos a cortar un cachito, ¿sí? Y vamos a arrancar, sí, con la parte de lo que es térmicas, disyuntores y demás. ¿Está? Así que nos desconectamos un ratito y denme que yo 20 minutos y nos volvemos a conectar. Dale. Sí, profe. Listo. Nos vemos en tu rato, pero quería decirle, Dale. después, ese archivo que usted tiene, ¿nos lo va a pasar? ¿El del libro? Sí, ese que estábamos viendo. No se lo pasé Está todavía. cargado. Sí, está cargado el libro. Está cargado en la plataforma. Fíjate después que está ahí. ¿Está? Dale, Está dale. ese y el video que. Bueno, ahora me fijo si está y lo vuelvo a poner. ¿Estamos? Dale. En un rato nos vemos todos de vuelta. Dale. Bueno, Chau. chao. Listo, chao.